Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, 7 de la mañana, 35 minutos. A esta hora tenemos en vivo y en directo desde Atlanta, Georgia, a César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, y su invitado, el doctor Aarón Ortiz Santos, abogado, activista mexicano. Tenemos tema interesante, pues, para hablar en la mañana de hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero. Vamos a iniciar precisamente conociendo una nota que nos envió César también respecto al reporte preocupante, el asunto del grupo de iraníes que fueron deportados desde Estados Unidos y están en el limbo en Panamá, en el tapón del Darién. La preocupación de ellos es que enfrentarían la pena de muerte si son devueltos a Irán. Es una situación, pues, complicada, una situación preocupante que nos sirve de abrebocas también para esta entrevista con el abogado invitado de César Augusto Orozco en la mañana de hoy, Aarón Ortiz Santos. Veamos la nota y entramos en contacto con ellos en esta mañana. Un grupo de cristianos iraníes que viajaron a la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Tijuana, para buscar asilo, fueron encadenados y trasladados en un avión militar durante 6 horas a Panamá. Los vuelos son parte de la estrategia del presidente Donald Trump y su administración de subcontratar algunas de sus deportaciones más desafiantes y eliminar a tantas personas como sea posible que se encuentran en los Estados Unidos sin su permiso respectivo. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos dio otro paso al designar a 8 pandillas de América Latina como organizaciones terroristas extranjeras, aumentando el alcance de las fuerzas del orden de los Estados Unidos, mientras compiten para deportar a un número récord de migrantes y cumplir una de las mayores promesas de campaña de Trump. De acuerdo al Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, a partir del 2019, alrededor de 385.000 inmigrantes iraníes vivían en los Estados Unidos, equivalente a menos del 1% de la totalidad de 45 millones de inmigrantes de países de todo el mundo. Desde Atlanta, Georgia, César Augusto Orozco, de Medios Internacionales. Bueno, este es un abrebocas, pues, a este tema tan interesante en la mañana de hoy. Entre otras cosas, queremos abrir la línea telefónica de la emisora, el 606-342-1050, 606-342-1050, para los oyentes que tengan preguntas respecto a este tema. Hay mucha gente que tiene familiares que están en condiciones difíciles por falta de documentos en Estados Unidos en este momento, o que están en México y que no han podido y que no pudieron cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Entonces, a lo mejor tienen preguntas al respecto y que pueden ser orientadas a esta hora con nuestros invitados en la mañana de hoy. Así que si algún oyente se quiere comunicar con el 606-342-1050, 606-342-1050, lo puede hacer para que haga la pregunta que quiera y ayudar de pronto de alguna manera desde aquí a un familiar, a un amigo que está en una condición difícil en este momento por este problema migratorio en los Estados Unidos. Así que César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, un placer saludarlo nuevamente. Bienvenido, buenos días. Dame un segundo, por favor. Aquí volvemos a tener problema con la conexión. Un segundito, César. Yo creo que va a tocar salir allá por el... Ya no sé aquí porque a veces tenemos dificultad con este. Sí, dame un segundito, César. A ver. No, coge acá. Márquele de ahí. César, un segundo, te van a marcar de otro número, por favor. Te van a conectar de... Estamos, Álvaro, mientras tanto leyendo la hoja de vida del doctor privadamente. Aparece ahí. Vamos entonces, sí, mientras comuníquese Germán por ahí, yo voy leyendo acá entonces, dice que Aarón
es oriundo, el doctor Aarón, él es Aarón Ortiz Santos, abogado, activista mexicano. Él es oriundo de Ciudad de México, ha vivido en Atlanta, Georgia, por más de 20 años. Ha trabajado en la defensa migratoria y de derechos humanos de la comunidad mexicana, inmigrantes en general, siendo miembro de las mesas directivas de varias organizaciones de derechos humanos y de atención a víctimas de violencia doméstica, ex consejero del Consejo Consultivo del IME, parte del grupo de abogados en México para la reforma relacionada con el apostille para la doble ciudadanía y varias demandas de acciones afirmativas ante el INE y las OPLES para el ejercicio de los derechos políticos electorales. Es coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos del Colefón y miembro de diversas mesas de trabajo en Estados Unidos y México, en la EUEA y México, para la reforma migratoria CRE, es entre otras, pues, muchos de lo que hay que hablar de este perfil de nuestro invitado a esta hora de la mañana, del invitado de César Augusto Orozco Ramírez, que es abogado y activista mexicano y que pues viene muy bien a esta hora para poder hablar con él y poder tenerlo entre nosotros, precisamente con esta situación de migración que se viene presentando en la mañana de hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero como información especial. Vamos a ver entonces si ya los vamos a tener listos directamente desde Atlanta, Georgia, desde los Estados Unidos, para que nos estén hablando. Y de nuevo, la invitación a los oyentes aquí en Qué Buena al 606-342-1050, 606-342-1050, para que nos llamen, para que si tienen preguntas relacionadas con inmigración, porque tienen familiares, tienen amigos en Estados Unidos que están en una situación difícil en este momento con esta situación, pues hay un abogado aquí que les puede responder, les puede dar orientación al respecto, y ellos lo van a hacer con mucho gusto para que puedan ayudar a sus familias y a su gente allá en territorio norteamericano. Tenemos entonces de nuevo a César. César, bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días de nuevo a toda la audiencia del informativo del Eje Cafetero, al doctor Germán, a ti Álvaro, a Fermín, a todos los del gran grupo de la Qué Buena y al doctor Aarón Ortiz Santos, con quien nos une una relación muy estrecha desde hace muchos años en entrevistas, un hombre que ha dado el alma, corazón y vida para, lógicamente, atender y respaldar a la comunidad migrante de todo el sur de Estados Unidos. Mi queridísimo Álvaro, adelante con la primera pregunta en relación a esto que está pasando en Panamá y subsecuentemente a este gran tema de inmigración que abordaremos hoy acá a través del informativo del Eje Cafetero. Bueno, sí, César, interesante pues todo esto. Empecemos con lo que estábamos hablando, precisamente esta situación tan complicada en el Darién, lo que se viene presentando y con los iraníes y con tanta gente que quiere pasar todavía por allí para Estados Unidos. ¿Cómo analizar, cómo ver esta situación y qué puede pasar con todo esto? ¿Cómo no, doctor Aarón? Adelante. Gracias. Muy buenos días, don Álvaro, un honor estar en este programa tan... Bueno, sin más preámbulo, pues sí es una situación muy delicada, muy grave, como la nota lo apuntaba y ustedes comentaban. Estos iraníes que han sido deportados, pues están enfrentando, si regresan a su país, la pena de muerte. Eso también puede pasar con algunas otras nacionalidades de personas que, si bien anteriormente por ley no se aceptaban en esos países, tenemos el problema de que algunos países como México, como Guatemala, pues han firmado convenios con los Estados Unidos para ser el tercer país seguro, así se llaman, y poder recibir a estas personas deportadas y sus países no los pueden recibir. Esto está generando, pues de alguna manera, el que la gente se vea muy, muy afectada. Pues obviamente en esa parte del Darién,
es extremadamente peligroso, eso pues ustedes lo saben mejor que nosotros. Esta parte pues ha sido lamentablemente pues una zona donde hay muchos desaparecidos, violaciones, etcétera. Buenos días, qué bueno tenerlo con nosotros acá en el informativo del Eje Cafetero. Soy Germán Aguirre, director del informativo. En estos momentos quisiera que nos contara hoy realmente cómo está la situación, cuáles son los casos más recurrentes de lo que está viviendo. Por ejemplo, yo sé que en Latinoamérica, Centroamérica, pero digamos el pueblo colombiano hoy, ¿a qué se está ateniendo allí en los Estados Unidos? Está habiendo una serie de problemas porque todo lo que se había logrado durante la administración Biden, por ejemplo, estos paroles que se habían otorgado inclusive a nacionales colombianos de reunificación familiar, pues esta semana la administración del presidente Trump los ha cancelado, es decir, ya no se van a renovar. Y lo más grave, en algunos casos, cuando la persona entraba con parol de este tipo, si se casaban con algún ciudadano americano, podían arreglar aquí su situación migratoria bajo el proceso que se llama ajuste de estatus. Ahora esto ya no va a ser posible, se va a tener que hacer un proceso que sería primero una I-130, esperar, hacer un perdón y después el proceso consular, regresar la persona a Colombia para su entrevista. Esto pues lamentablemente afecta a muchísimas familias, a muchísimas personas que habían estado llegando legalmente a los Estados Unidos bajo este parol y de un día para otro se están quedando sin nada. Lo mismo ha sucedido con nuestros hermanos venezolanos que tenían 2 TPS, los mismos que ya se cancelaron, uno termina en abril, el otro en septiembre. Preveemos que hubiera demandas en contra de estas decisiones a través de la comunidad colombiana o la comunidad venezolana para el tema del TPS. Y ojalá lo pudieran lograr, el que se les dé una suspensión para que puedan seguir con su protección aquí en los Estados Unidos. Pero es muy grave, es muy lamentable. Doctor Aarón, una pregunta, perdóneme, doctor Germán, una pregunta para agregar allí al tema del TPS. Hemos escuchado aquí en medios, doctor Aarón, el asunto de que aparentemente el gobierno ha prolongado, o sea, ha dado un tiempo extra para la cuestión de TPS para los venezolanos y también para otras naciones centroamericanas. ¿Esto es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Lo que pasa es de que estos TPS se cancelan, ya no se van a poder renovar, vamos a decirlo así, y uno termina en abril, el otro termina en septiembre. Entonces, si para esas fechas no han demandado la ilegalidad de esta decisión de revocación, pues estas personas van a quedar en un limbo legal que los vuelve sujetos a posibles deportaciones. Obviamente se considera que es prórroga, no es prórroga, sencillamente no se ha podido, no se termina el día que se publica la regla de terminación, sino en las fechas en que se está terminando. Migración está tan mal organizada en estos momentos que hemos visto casos de venezolanos. De hecho, tengo una persona que renovó TPS venezolano, lo estaba esperando y le llegó la aprobación, pero pues ya no lo va a poder ejercer porque pues la renovación se acaba y a ella esta vez de renovar. Sí, doctor Aarón, me estaba preguntando acá un oyente, cuando a alguien se le venció la visa, ¿cuánto tiempo tiene para renovarla? O si pasa ese determinado tiempo y no lo hizo, la pierde, ¿qué tiene que hacer? Ok, bueno, si ya está vencida, tiene que hacer lo antes posible su cita para la entrevista, supongo que es también allá en el Consulado de Estados Unidos en Bogotá, para que pagando los derechos le dieran esta fecha y fuera la entrevista para poder renovar. Obviamente se recomienda que estas visas de turistas se renueven antes de que se estén venciendo. ¿Por qué? Porque después tarda mucho tiempo ahorita y derivado del COVID no se han podido poner de acuerdo y ni al día los consulados de Estados Unidos alrededor del mundo para actuar como antes, ¿no? Que era relativamente rápido. Ahorita las citas las están dando casi con un año de anticipación. Mientras
esta persona esté esperando su cita, pues no va a poder viajar, no va a poder hacer nada en relación a poder venir aquí a los Estados Unidos. Entonces se recomienda que lo haga pues lo antes posible para que pueda tratar de recuperar su visa. Hay dos procesos. Si la visa está terminada y no hizo la renovación, se consideraría que va a pedir una nueva visa. Sin embargo, si hay personas que se les va a vencer, inician el proceso de renovación antes de que se venza, precisamente tienen la facilidad de ser sujetos a nada más la renovación de la visa, y en algunos procesos cada país tiene sus propias reglas, los consulados cambian sus reglas, pero en algunos casos evitan la entrevista cuando es una simple renovación de la visa. Entonces hay que estar al cuidado con esos documentos tan importantes en estos momentos. Doctor Aarón, hoy los colombianos, por ejemplo, en estos casos que quieren solicitar visa nueva o renovarla, ¿están teniendo algún obstáculo ante la decisión del gobierno del presidente Trump de evitar que sigan llegando bastantes inmigrantes de otros países del mundo? ¿Se puede tramitar esa visa? ¿Se la pueden llegar a otorgar? ¿O cree que de pronto ellos están trabajando a media máquina o definitivamente no quieren que nadie más entre a su país, así sea de manera legal? Ok, muy buena pregunta, don Álvaro. Esta situación, pues efectivamente pareciera, no hay nada formal ni nada oficial, obviamente, en el sentido de que haya una política de negar las visas. Las visas de turista, por ejemplo, se otorgan una vez que la persona dos elementos fundamentales: el buen carácter moral, es decir, que no tiene real en su país, que no tiene nada que le afecte esa situación migratoria, y dos, la independencia financiera. Esto es súper importante que la gente lo considere, ya que la independencia financiera es fundamental demostrarlo al momento de esa renovación. Ahora, sí se siguen dando algunos tipos de visa, por ejemplo las de trabajo, esas se siguen continuando, pero también como son de temporada, pues no todo el año están disponibles y se necesita que un empleador pueda patrocinar esas visas. Entonces es muy importante que una persona que en este momento está esperando su cita para renovar su visa, o es la primera vez que lo va a hacer, pues que demuestre que tiene independencia financiera. Obviamente, como usted lo apuntaba, la idea es que no se puedan venir, aunque sea legalmente, y se queden aquí en los Estados Unidos. Esto está complicando, obviamente, el que mucha gente esté llegando aquí a los Estados Unidos legalmente. Sí, porque llegan con una visa de turista y aprovechan y les dan un permiso, por decir algo, de 3 meses y se quedan allí. Esas personas corren un elevado riesgo de que sean deportadas. Efectivamente, regularmente cuando entra una persona, llega y se le da por 6 meses la temporalidad. La gente piensa que mi visa es por 10 años, entonces me puedo quedar en forma indocumentada y pues tengo mi visa disponible. No es cierto, esa es una mala información que se tiene. Si yo extiendo sin autorización mi periodo de estar en los Estados Unidos a través de Ley 94, al día siguiente de que se me vence ese documento, yo quedo indocumentado y mi visa legalmente ya está cancelada porque violé la ley. Estas personas, lamentablemente, si hacen contacto con alguna fuerza pública, y más en estos estados como Georgia, en donde pues manejar, por ejemplo, sin licencia es un delito, la persona cae en la cárcel y corre un riesgo muy alto de que sea puesto en proceso de deportación. Ahora, no es que los vayan a deportar de un día para otro. La gente debe de reconocer sus derechos para saber si puede tener acceso a una defensa para poder pelear su caso, como es el caso de muchas de los hermanos colombianos que están pidiendo, por ejemplo, casos legítimos, y repito, legítimos de asilo, porque tienen el temor de que si regresan a Colombia su situación puede afectarles. Pero sí, pueden ser sujetos de deportación. Bueno, doctor Aarón, una preguntita rápida. Sí. Perdóname, Alvarito. 2 preguntas importantes, doctor Aarón. Recientemente se presentó un caso en Nueva York del arresto de una transgénero colombiano, por el abuso sexual de un niño de 14 años.
Hay una ley que en la Florida está ahora, un proyecto de ley que está tratando de pasar para aplicar la pena de muerte a los indocumentados que cometan delitos. ¿Qué nos puede decir al respecto de este proyecto de ley tan controversial y el caso de este personaje colombiano transgénero? ¿Se le podría aplicar la muerte a esta persona, aparte de ser deportada, o tendría que pasar aquí primero un juicio en el país? Perdone, César, y perdona, abogado, eso según tengo entendido también viene de parte del gobernador de la Florida, ¿no? Que es el que está efectivamente tratando de impulsar esa ley, Ron DeSantis. Liderando ese tema, sí. Sí. Cuéntenos. Sí, efectivamente. Bueno, son tres cosas. Uno, la ley criminal regularmente es local, o sea, cada estado tiene su propia ley criminal y si esta persona cometió el delito en Nueva York, pues obviamente la ley criminal sería la de Nueva York. No tendría nada que ver ni relacionarse con el tema de el gobernador DeSantis en Florida que quisiera aplicar la pena de muerte. Esta ley, de hecho, el Congreso de Florida pues también es antiinmigrante, tiene posibilidades de poder entrar, pero muy seguramente se tendría que demandar porque no puede ir una ley criminal, una modificación que afectara a más, que afectara a gente a partir de que se publicara. ¿A qué me estoy refiriendo? Si esta ley entra en vigor el día de hoy, no se puede hacer efectos retroactivos, tendría que entrar en vigor a partir de hoy para los siguientes delitos que cometieran los inmigrantes. Sin embargo, esta ley iría más allá de lo que está disponiendo la ley criminal en materia, que es en la de Florida, que no dispone el tema de la pena de muerte. Entonces, sería sujeto a ir a los tribunales y tratar de obtener el beneficio de detener esta demanda. Que me parece muy grave esa situación, además por la cantidad de injusticias que se pueden cometer en casos como una pena de muerte, que yo con ella no he estado de acuerdo tampoco. Bueno, y estamos a esta hora con César Augusto Orozco Ramírez, director de Medios Internacionales desde Estados Unidos, y el abogado Aarón Ortiz Santos, abogado y activista mexicano. ¿De qué parte de México? Yo soy de la Ciudad de México, soy chilango, mucha honra. Pero no le voy a la América ni pido prestado, así que no se preocupe. Óigame, Alvarito, Álvaro y doctor Germán, les tengo una buena noticia. Un vínculo grande de doctor Aarón, de descendencia mexicana, casado con una colombiana de Pereira. Ah, imagínese. Pereirana. ¿Doctor Aarón conoce Pereira? Por supuesto que sí. No, todavía no hemos ido. Yo creo que nos vamos a dar el próximo mes vamos a estar por allá, yo creo, unos días. Nos vamos a ir a dar una vuelta. Muy bienvenido por acá, por estas tierras cafeteras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctor Aarón, hay una cosita que se ha estado escuchando también y que preocupa mucho, y es sobre el famoso sorteo de visas. El sorteo de visas, pues como todos lo sabemos, o como mucha gente lo sabe también, pues beneficia a muchas personas cuando acceden a él y cuando salen favorecidos. Algunos países han clasificado para esto, pero se ha escuchado también que ya Trump quiere terminar con ese sorteo de visas. Sí, no todos los países aplican. Por ejemplo, México no es sujeto. No es sujeto a este tipo de visas, pero Colombia entiendo que sí. Bien, no se ha negado todavía. Existe todavía la posibilidad de que cancelen este programa, no se ha hecho, no se ha determinado todavía esto, no es una prioridad que tenga en este momento el gobierno cancelar el programa, pero ellos están enfocados más como discurso político, lamentablemente, y pues eso no es la primera vez. Nos han agarrado siempre a los inmigrantes como el jamón del sándwich entre los demócratas y los republicanos, y más cuando somos indocumentados. Realmente la retórica en este momento va de los migrantes indocumentados y todos los beneficios que la administración Biden pudo otorgar a los migrantes. De ahí que venga el cierre de las fronteras, que el proceso de los asilos se estén complicando cada vez más. El tema, por ejemplo, ese cambio al que me refería, de cambiar la regla para que la persona no pueda hacer ajustes si se casa con ciudadano y entró con parol.
va a complicar muchísimo la situación de estas personas. Entonces, nada más hay que estar al pendiente y prepararnos realmente para lo peor. En estos momentos también pareciera que quieren limitar el número de visas de trabajo para poder manejar más el tema, por ejemplo, de las visas derivadas para trabajadores sin habilidades especiales, que serían trabajadores del campo y trabajadores de servicios en hotelería, en restaurantes, en cocinas, etcétera, y las visas para personas con habilidades especiales con el tema de manejo de cibernético, computación, IT, como le dicen, que eso pues obviamente podría beneficiar a algunas personas, pero se prevé que se limiten ese número de visas. Bueno, César, cuéntame. ¿Y doctor Aaron, cuáles son las nacionalidades de migrantes indocumentados que están experimentando más deportaciones? Esa es una pregunta. Y la siguiente es, ¿a qué se debe que el sistema de inmigración, el ICE o el INS, está tan deteriorado y tan desorganizado? Y ahora que se presenta esta cuestión también de un retraso increíble de procesos de ciudadanía, de arreglo de residencias y todo. Doctor Aaron. Bueno, gracias por las preguntas. La primera parte sería el que están realmente desorganizados porque no tienen el dinero suficiente para hacer lo que se supone que deberían de hacer. No se les ha, este discurso antiinmigrante les ha dado pues pie para que estén haciendo una serie de tropelías los oficiales, porque recordemos que son dos. Es el Immigration and Customs Enforcement, que es ICE, y también el CBP, que es el Customs and Border Patrol, que es la patrulla fronteriza. Estos efectos, la patrulla fronteriza ya no está trabajando solamente en frontera, está trabajando en todos los Estados Unidos, porque ampliaron una regla que era la deportación inmediata, que aplicaba en las fronteras nada más de México y Canadá, la ampliaron para todos los Estados Unidos, y quien la está ejercitando son estas personas de el borde de la patrulla fronteriza. ¿Quiénes son los que más están siendo deportados? Pues lamentablemente, para mi pensar, pues los mexicanos, porque somos mayoría los mexicanos. Se prevé que aquí en Estados Unidos, entre mexicanos de primera a tercera generación, somos casi 40 millones de personas. Entonces, ¿quiénes son por el numerito? Pues somos los mexicanos. Las segundas nacionalidades, pues en este momento me atrevería a decir que los que están deportando en forma más rápida son los venezolanos, por ejemplo, lamentablemente, pero también muchos de otros países, como por ejemplo, me atrevería a decir que el tema de Asia, que están generando también muchas personas que están siendo deportadas. Pero sin lugar a dudas, quien es deportado principalmente son los mexicanos, somos los mexicanos, y aquí hay que también señalar que lo están haciendo en forma pues desordenada, bajo una ley que están aplicando de seguridad pública, que es de los 60s, que es la que les está dando esta facultad. Y como usted bien decía, don César, pues sí están muy desorganizados, pero no hay, mi esperanza es que no hay dinero que aguante para poder mantener este ritmo de deportaciones. Se supone que cada deportado está costando $4,000 por persona. Lo que hizo, por ejemplo, el presidente Petro de entrar a querer no recibir a sus connacionales, y que después hizo un problema y al final los tuvo que recibir. El problema no es estar recibiendo a nuestros connacionales, pues es su derecho que sean recibidos y que se les apoye. El problema aquí que yo veo, y pasa lo mismo en México y supongo que pasa lo mismo en Latinoamérica, es uno, no sabemos los que están llegando son personas que cometieron algún delito grave aquí en los Estados Unidos. Esa información no la comparte el gobierno norteamericano con los gobiernos receptores de estas personas. Obviamente es su derecho regresar a su país, pero también no sé si hay los programas suficientes para volverlos a integrar a la economía y que eviten obviamente el que tengan que regresar o intentar regresar ilegal a los Estados Unidos para poder subsistir, porque
gravemente, y este es un problema que tenemos en la ley de migración americana, hay dos formas de los migrantes que estamos en esta situación. Uno son los asilados, y los asilados es porque están sufriendo pues una amenaza, una agresión del poder público, pero también están los desplazados por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de violencia, por cuestiones económicas e inclusive en este momento por cuestiones de calentamiento global. Estas personas se consideran refugiadas. Sin embargo, la ley de migración de los Estados Unidos no hace distingo de lo que es un asilado a un refugiado, y esto complica tanto el proceso ante el USCIS, lo que es un asilo afirmativo, como en la Corte de Migración un asilo defensivo, porque si el juez de migración no conoce o no entiende mucho de lo que es el concepto de refugiado, pues obviamente no va a conceder los asilos que se están solicitando. Bueno. Un refugiado regularmente no trae pruebas, no trae nada, porque están siendo desplazados por una cuestión grave que los obliga a salir de su país, de su estado, de su ciudad. Abogado, pues este tema de inmigración es largo, da mucho para hablar, da mucha tela para cortar. Es un tema que tiene muchas aristas, entre otras cosas. Yo recuerdo cuando estaba en la emisora en Tampa, en Estados Unidos, que periódicamente teníamos entrevistas con funcionarios de inmigración. Ya como para terminar, abogado, yo recuerdo que hay una visa para enamorados, una visa para novios. Que pero no es la misma visa de turismo. No. Es la K1. No es eso. Es la K1. Exactamente. Y no recuerdo el nombre que le daban también. Eso tiene un nombre. No sé ¿Y todavía está vigente? Le quería preguntarle eso. Está vigente. Sí. Está vigente, es la visa de fiance. Que solamente aplica para que un ciudadano americano pueda pedir a su prometida, a su prometido. Es una petición que se hace, precisamente es la K1, en donde se hace la petición para que la persona, la prometida o el prometido, vaya a una entrevista a el consulado de Estados Unidos, allá en Bogotá, por ejemplo, y el oficial entrevistador va a decidir si le otorga o no la visa de prometido o fiance. Viene esta persona a los Estados Unidos y tiene 90 días para casarse dentro de los Estados Unidos e iniciar el proceso de ajuste de estatus para que pueda obtener su residencia. Es un proceso largo. Sí, dígame. Sí, pero ¿pueden ser ambos colombianos o debe estar ahí de por medio que alguien, es decir, que sea norteamericano o norteamericana? No, es un ciudadano americano y no se hace distingo si es por naturalización o por nacimiento. No tiene nada que ver esa situación, pero sí tiene que ser ciudadano americano. Un residente legal permanente no puede utilizar, o ciudadana americana, pero puede ser por naturalización, es decir, un colombiana que se hizo ciudadano americano. Pero es que esto se ha prestado históricamente y esto se da también en Europa, que hacen convenio, incluso venden y dicen, venga, yo me caso con usted para legalizarlo, muy buena o legalizarlo, y le doy tanta plata, y apenas les dan la visa, inmediatamente cada uno sigue por su lado. Ellos hacen una investigación al respecto, pueden llegar a detectar que todo fue un negocio y negarles la visa. Efectivamente, porque parte de los requisitos es precisamente demostrar la relación amorosa que tienen estas personas, los vínculos que han ido desarrollando a través del tiempo y que se tiene que demostrar. No es nada más que yo voy a pedir a mi prometida en Pereira porque me está dando dinero. O sea, eso se ha dado, y como ustedes bien lo señalan, para muchos fraudes. Es por ello que piden muchísimos requisitos. No es tan fácil esa visa porque se necesita demostrar precisamente que es una relación legítima y que la persona va a entrar aquí con el ánimo de casarse. Dos, regularmente en este proceso no hay un plazo, puede ser de 6 meses, inclusive la página de migración en esta parte así lo dice. El trámite esperado puede ser de 6 meses a varios años. Eso es de alguna manera complicado. Ahora, lo que se ha recomendado muchas veces es, si en verdad es una relación legítima y yo soy ciudadano americano, aunque haya nacido en Colombia, y tengo a mi pareja que vive en Colombia, pues mejor voy, me caso con ella allá, regreso a los Estados Unidos e inicio el proceso
de la I-130, que es la petición familiar. Espero que me la aprueben y después hago la entrevista en el consulado de Estados Unidos en Bogotá para que le den la visa de residente y pueda mi esposa entrar a los Estados Unidos legalmente. Doctor Aarón, sí, dígame. Ese asesoramiento es importantísimo y haciendo hincapié a la pregunta del doctor Germán, que fue muy buena, y Álvaro. Bueno, se han dado casos aquí en Estados Unidos, conozco casos muy propios, incluso tocamos algunas entrevistas en CNN en relación a eso. El caso, por ejemplo, de una persona que se casó en California, le pagó a la persona $15,000, prometiéndole a esta persona, a esta mujer, que le prometía pues ir a inmigración. Y resulta que cuando fueron a inmigración, la mujer dijo, no, yo no voy. Se fue a buscar a la persona y resulta que la persona era lesbiana. Y bueno, hubo un problema grande incluso de violencia entre la persona que estaba haciendo el negocio con esta mujer. El otro caso es también la situación de personas que se casan entre familiares, o sea, casos que se han presentado en Latinoamérica, se divorcian de su mujer, digamos en Colombia o en el Perú o en Argentina, se vienen a Estados Unidos y se casan con una prima lejana y tratan de adquirir papeles por este medio. Esto ha causado un gran problema que realmente Inmigración se está dando cuenta de toda esta situación, doctor Aarón. Efectivamente, cuando un matrimonio es con fines de arreglo migratorio, cuando un matrimonio se hace con fines de arreglo migratorio y no es un matrimonio legítimo, se comete un fraude y es un fraude federal, que puede ser inclusive perseguido en corte criminal federal, no en corte de migración, en corte criminal federal, y las personas pueden terminar en la cárcel con un mínimo de prisión de 5 años, y la persona que, el migrante o la migrante, pues termina siendo, después de cumplir su tiempo en la cárcel, termina siendo deportada de por vida. Bueno. Sí ha habido, está generando esta situación, y ya no es de esta época, esto viene desde la época de Obama, se ha venido cerrando mucho el tema de los matrimonios fraudulentos. Hay gente que hay agentes especiales que andan investigando, por ejemplo, cuando consideran que el proceso no es legítimo, pues andan investigando. Un ejemplo es un caso que tenemos nosotros que tiene muchos años, precisamente de un matrimonio colombiano. El problema aquí es que la señora es mayor que el esposo, y ella es la que está queriendo arreglar, y es un matrimonio legítimo, pero por la diferencia de edad nos han estado retrasando el proceso. Eventualmente demostraremos que es legítimo y se les dará la residencia, pero sí ha sido complicado. Entonces, obviamente eso que dicen, y hay que ser, gracias por esta pregunta, la ley de migración que aplicaba en el gran flujo que hubo de colombianos a Estados Unidos durante finales de los 80s, principios de los 90s, que muchas de estas personas pues ya ahora son ciudadanas, opinan lastimosamente cómo era la ley en aquel entonces, y pues era relativamente fácil darle la vuelta a la ley. En este momento ya no es así. Entonces encontramos muchas veces eso, por ejemplo, de los primos. Si se da cuenta el gobierno americano, eso está prohibido. Entonces puede generar el que se presenten cargos criminales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues a nuestros invitados a esta hora de la mañana, muchas gracias. César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, y al abogado Aarón Ortiz Santos, abogado activista mexicano. Mil gracias por estar con nosotros en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día les deseamos. Muchísimas gracias, don Álvaro. Doctor Aguirre, un placer conocerlos. Don César, pues un abrazo siempre. Agradecidísimo de tener la oportunidad de dirigirme a su público, y estamos en contacto. Gracias. Y claro, para que se reúnan allá en Colombia y se tomen un buen cafecito colombiano con aroma de mujer, doctor Aarón, el próximo mes ahí con el doctor Aguirre y Álvaro y Fermín. Ahí estaremos. Muchas gracias. Bienvenido a la tierra cafetera. Son las